Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesús sea con cada uno de nosotros. En el día de ayer, hermanos, estuvimos considerando algo relacionado con la luz dada y pedimos al Señor y dijimos a los hermanos que hoy, Dios mediante, íbamos a considerar un poco acerca de la luz manifiesta, ¿sí? Porque efectivamente, en nosotros los creyentes, los hijos de Dios, que hemos nacido por medio de haber creído en Jesús como el Cristo, después de habernos arrepentido de nuestros pecados, después de haber creído en la obra perfecta y completa de Cristo, después de haber sucedido todo eso en nuestra vida, nosotros somos hechos hijos de Dios, ¿cierto? Cuando nosotros fuimos hechos hijos de Dios, sucedió algo en nuestra vida que era desordenada y estaba en tinieblas, y es que resplandeció Cristo en nuestra vida, ¿sí? Y estuvimos mirando algunos aspectos utilizando a Génesis 1 como figura para mostrar la obra de Dios en medio de nosotros, cuando dice hágase la luz. ¿Por qué lo tomamos así? Porque Pablo mismo nos muestra que él entendió eso cuando leyó Génesis y nos lo revela cuando escribe 2 de Corintios 4:2, que también lo estuvimos leyendo ayer. Entonces, anteriormente nosotros vivíamos en una vida de tinieblas. La vida de tinieblas se conocía por cómo vivíamos, ¿cierto? Por la desobediencia, por la vida ajena que teníamos a la vida de Dios. Pero cuando llega la luz a nuestra vida, ilumina nuestro entendimiento, ahora podemos conocer la luz. Y estuvimos mirando por las Escrituras, ¿quién era la luz? Cristo el Señor. Él ha dicho, yo la luz he venido al mundo, ¿sí? Y le agradecemos al Señor que vino a nuestro corazón, ¿cierto? Y murió por todos. Lastimosamente no todos van a creer en Él y no en todos va a llegar la luz. Pero en los que ha llegado la luz, en los creyentes, hay un mandamiento después de que la luz nos fue dada. Y ahora, ¿cuál es el mandamiento a los hijos de Dios? Como somos hijos de la luz, ahora nos piden algo. Debemos vivir como vive la luz, ¿sí? ¿Cómo vive la luz? Cristo el Señor. Entonces vamos a empezar a considerar hoy unos aspectos para poder aplicarlos a nuestra vida como creyentes y no esconder la luz, porque ya tenemos la luz en nosotros, hermano. Amén. Vamos a mirar primero unos aspectos. Salmo 50, versículo 2. Vamos a empezar a mirar algo. Que primero se halla en Dios, se halla en Cristo y ahora se debe hallar en la iglesia, hermano. Amén. Vamos a Salmo 50, versículo 2. Amén, hermano. ¿Lo tenemos? Amén. Bendito sea el Señor. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Dios ha resplandecido. Entonces nosotros estuvimos viendo que el Señor Jesús es la luz. Y vamos a mirar acá unos estadios del resplandor para llegar por último a nosotros, los cristianos. Las Escrituras nos muestra en este texto y en otros textos más que Dios ha hecho algo. ¿Qué ha hecho Dios? Ha resplandecido. Pero sucede algo, hermanos. Dios resplandeció, pero Dios no empezó a resplandecer en algún momento de su existencia. Dios siempre ha resplandecido, ¿cierto? Pero cuando Dios resplandece, nosotros conocemos el resplandor de Dios. Entonces vamos a empezar primero por Dios, por el ser de Dios. Dios primero resplandeció, ¿cierto? Y nosotros, los creyentes, hemos conocido ese resplandor de Dios y vamos a mirarlo entonces en la palabra. Vamos a sumar la palabra, la suma de tu palabra es verdad. Ezequiel 1:26, todos conocemos la visión que tiene Ezequiel junto al río Quebar. Ezequiel dice que ve como un viento huracanado y había relámpagos, habían fuego envolvente. Y dice que en esa visión ve unos querubines que cargaban una especie como de cielo lapiazuli. Y sobre ese cielo, mire lo que dice Ezequiel. Vamos a Ezequiel 1, versículo 26.
Ezequiel 1, versículo 26. Mire cómo dice. Y sobre la expansión que habría sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Entonces, esta visión que tiene Ezequiel, ve un trono. Y en ese trono ve como la figura, lo que él alcanza a reconocer, es que es como la figura de un hombre humano sentado en ese trono, ¿cierto? Y llega al versículo 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego en dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y tenía resplandor alrededor. Como aparece el arco iris que está en las nubes en el día que llueve, así era al parecer, ¿qué era esto? El resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahvé. Entonces, Ezequiel lo que ve en esta visión es el resplandor de la semejanza de la gloria de Dios. En este caso, dice la gloria de Yahvé, ¿cierto? Entonces, cuando Dios resplandece, cuando Dios ilumina, nosotros conocemos el resplandor y la luz y la gloria de Dios, la semejanza del resplandor de la gloria de Dios. Por eso nosotros estamos hablando de luz, por eso estamos hablando de iluminar, porque ya hubo alguien que lo hizo, no en el tiempo, porque Dios es resplandor. Dios nunca empezó a resplandecer, pero Dios utiliza ese lenguaje para que lo entendamos. Dios ha resplandecido. Y no es que antes estaba sin resplandor, Dios siempre ha tenido su resplandor. Entonces, cuando Dios resplandece, eso se llama el resplandor de la gloria de Yahvé, ¿cierto? Entonces, sumemos la palabra, Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1, 2, y vamos al 3. Amén, hermanos. Hebreos 1, versículo 3. Todos conocemos el texto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado en, una mejor traducción no es por, sino en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 3. Y presta atención que es el mismo lenguaje de Ezequiel. El cual, ¿quién es? El Hijo, el heredero de todo. El cual, o quien, ¿qué es el Hijo? Siendo el resplandor de su gloria. Entonces, Dios ha resplandecido, pero cuando Dios resplandece, nosotros conocemos el resplandor de su gloria. ¿Y quién es ese resplandor de su gloria? Su Hijo. El Hijo de Dios es el resplandor de la gloria del Padre, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de la luz y estamos hablando del resplandor, ¿recuerda la reunión pasada? Yahvé ha resplandecer tu rostro sobre nosotros, ¿cierto? Entonces, primero Dios resplandece y ese resplandor de su gloria es su Hijo, el resplandor de la gloria de Dios, ¿cierto? Ahora, luego el Hijo también resplandece porque la Escritura dice, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Porque Él es el resplandor de la gloria y el Hijo también resplandece. ¿Y qué dice la Escritura? Ha resplandecido ¿en dónde? En nuestros corazones, en la mente y en el corazón de cada uno de los creyentes, hermano. Amén. Entonces tenemos a Dios resplandeciendo y hemos conocido el resplandor de la gloria de Dios, que es ¿quién? Su Hijo, ¿sí? Entonces tenemos Dios resplandeciendo, el Hijo resplandeciendo. Volvamos entonces a Efesios 5, versículo 8, que fue el texto que utilizamos como base el día de ayer.
Efesios 5, versículo 8. Efesios 5, versículo 8. Volvemos a leer el texto entonces. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Recuerda lo que dijimos ayer. No solamente había tinieblas, sino que éramos tinieblas. Mas ahora soy luz en el Señor. Vivid, andad, y el griego quiere decir seguí andando, como hijos de luz. ¿Cierto? Vivid como hijos de luz. Entonces, ahora hay un mandamiento para nosotros. Dios ha resplandecido. Y el resplandor de la gloria de Dios es ¿quién? Su Hijo. Ahora el Señor nos pide, ahora después el Hijo resplandeció. Ha resplandecido en nuestros corazones. Ahora nosotros como hijos de Dios debemos continuar lo que Dios empezó. ¿Qué empezó Dios? A resplandecer. Ahora venimos nosotros los creyentes y continuamos con aquello que Dios empezó. ¿A qué? A resplandecer. Y nos dice a nosotros que ahora vivamos, andemos, sigamos caminando como hijos de luz. Ahora, Efesios 5 nos empieza a dar algunos aspectos de cómo se manifiestan los hijos de la luz. Por ejemplo, versículo 15. En el versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Recuerda que estamos diciendo andáis como hijos de luz. Y en el mismo contexto, en el mismo capítulo, sigue el apóstol diciendo, hablando cómo andan los hijos de luz. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, una de las manifestaciones de andar en luz es que nosotros debemos caminar siendo ¿qué? Sabios. ¿En qué sentido está aplicando que debemos caminar como sabios? Versículo 16 lo aclara. ¿Cómo dice? Aprovechando bien el tiempo. Esa es una de las maneras que el Espíritu Santo nos dice que nosotros debemos andar como luz. La palabra griega aprovechando es exagorazo. Esa palabra exagorazo es una palabra compuesta. Afuera y agora era el mercado en ese tiempo donde se compraban esclavos. Entonces el texto más o menos lo que quiere dar a entender era que cuando se iba al mercado aprovechara la oportunidad para hacer una buena compra. Más o menos es lo que quiere decir eso, ¿cierto? Entonces aquí hay otra versión, la Bover Cantera dice rescatando bien el tiempo. Una de las manifestaciones de los hijos de la luz es que nosotros debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos en el Señor, porque ahora nuestro tiempo es valioso. Cuando estábamos sin Cristo, cuando teníamos la mente en tinieblas, el tiempo para nosotros no tenía ningún valor. Pero ahora en Cristo, el tiempo para nosotros es precioso, porque el tiempo que nos ha dado el Señor es para conocerle, es para buscarle. Y cada oportunidad que tengamos para eso, para servirle, para buscarle, debemos aprovecharla. ¿Por qué? Porque en el contexto nos muestra que así andan los hijos de la luz. No como el mundo que pierde el tiempo en todo momento. ¿Sí? Entonces cada uno de nosotros tiene entendimiento para empezar a pesar qué son las cosas que te quitan tiempo en la comunión con Dios, que te apartan de la comunión con Dios y que no te dejan aprovechar el tiempo para estar en comunión con el Señor y con tus hermanos. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos entendimiento. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Sigue diciendo el texto. Porque los días son malos. Por eso. Porque los días son malos, hermano. ¿Cierto? Entonces, nosotros somos la luz. Y el mundo está ¿cómo? En tinieblas. El mundo, dice la Escritura en Génesis, que a Dios le lamentó, le pesó hacer al hombre en su corazón porque vio que la intención del pensamiento del corazón del hombre era constantemente al bien.
al mal. La intención del corazón del hombre siempre es al mal y el mundo está bajo el maligno. Los días son malos. Pero para nosotros no son malos, son buenos, porque nosotros aprovechamos cada momento para buscar al Señor, para estar en comunión y en luz con el Señor y con nuestros hermanos, naturalmente, porque una de las muestras que estamos en comunión con el Señor es que estamos en comunión con nuestros hermanos. Eso es una muestra de que nosotros estamos en comunión con el Señor. Amén. Ahora, sigamos mirando algunos aspectos de caminar en luz. Primera de Pedro 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo, vamos a ver, versículo 9. Recuerde, somos el pueblo de la luz. No nos olvidemos que somos el pueblo de la luz. Somos el pueblo de la luz. No solamente nosotros que estamos acá. Cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra es el pueblo de la luz. Porque hay dos pueblos. El pueblo de la luz y el pueblo de las tinieblas. No hay un pueblo intermedio que tenga entre tinieblas y luz. ¿Sí? El pueblo de la luz y el pueblo de la tiniebla. Y nosotros ahora somos el pueblo de la luz. ¿Sí? O estamos en Cristo o estamos en Adán. En Adán se está en tinieblas y en Cristo se está en luz. ¿Cierto? Gracias a Dios estamos ahora en Cristo. Y estamos en luz. Porque Cristo es luz. El resplandor. La luz de Dios. Entonces dice, mire lo que dice entonces Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quién es ese vosotros? Nosotros. Linaje escogido porque el Señor nos escogió. Ahora también está hablando de la realeza. Real sacerdocio. Ahí ese real sacerdocio es una confraternidad de sacerdotes o un cuerpo de sacerdotes, que es lo que somos nosotros. Somos un cuerpo de sacerdotes y sacerdotisas. Real sacerdocio, y mire cómo dice Pedro acerca de la naturaleza de este pueblo. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios, adquirido a precio de sangre. ¿Listo? ¿Para qué somos nosotros todo eso? Mira lo que dice el texto. Para que anunciemos, para que proclamemos a los cuatro vientos, más o menos da a entender el texto griego, que las virtudes, la excelencia o las proezas de aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Entonces el Señor nos escoge, somos un cuerpo de sacerdotes, somos una nación santa con un propósito. Texto lo dice, para que anunciemos y proclamemos las virtudes de Jesucristo, la luz. Porque efectivamente nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, nos predicamos a Jesucristo y a Él crucificado. Y predicamos lo que Él ha hecho en nosotros y en vosotros. Eso es lo que nosotros somos. Un pueblo que anuncia las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un pueblo que está en luz, que da a conocer a su Señor, tanto de palabra como con su vida, hermano. ¿Sí me entiendes? La vida es lo que demuestra la luz. La vida es lo que demuestra el propósito por el cual Dios nos escoge en Cristo, para que seamos un pueblo que anuncie las virtudes en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de movernos, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de pensar. En todos los aspectos de nuestra vida, Cristo debe ser magnificado. Y cuando Cristo es magnificado, es conocido. Ellos son de la luz. ¿Sabe qué dice Juan? Que el mundo conocerá que somos discípulos del Señor. ¿Sí qué? Nos amamos los unos a los otros. Entonces, cuando nos estamos amando en el amor de Dios y en la luz de Dios, el mundo va a saber que somos de Cristo, que somos el pueblo de la luz. Amén, hermanos. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Amén. Entonces, vamos a ir a Mateo y vamos a ver que la luz es la experiencia de Cristo en cada uno de nosotros. Ya la luz fue dada cuando creímos en el Señor. Cristo viene a morar en nosotros y resplandece algo en nuestro interior.
Pero la luz debe ser manifiesta. La luz debe ser conocida. Vamos a Mateo 5 y vamos a hablar de un texto que todos conocemos. El Señor habla en el monte las bienaventuranzas, que es capítulo 5, 6, 7, hasta que llega al versículo 8, 1. Y vamos al versículo 14. Entonces, nosotros somos hijos de la luz. La luz es Cristo, ¿cierto? El hermano Nico colocaba un ejemplo. Nosotros somos como un bombillo en la electricidad cuando se conecta, ¿cierto? Nosotros estamos pegados ahí a la electricidad. Pero la electricidad, el bombillo tiene que prenderse para que fluya la electricidad y alumbre el lugar, ¿cierto? ¿Existe el bombillo? Sí. Pero cuando se conoce que hay luz es cuando se prende, ¿cierto? Así estamos nosotros en Cristo. Nosotros estamos conectados a Cristo, pero no debemos obstruir la luz con la vida de Adán. La luz se compra, la oscuridad te llega gratis. Nosotros no compramos oscuridad, nosotros compramos luz. Tú no ves empresas productoras de oscuridad para ir a comprar, ¿cierto? Hay empresas productoras de luz, porque la luz se compra. Un precio se paga por la luz. Hermano, pero ¿no nos dijo ya que la luz está en nosotros? Sí, la luz está dada, pero también se debe manifestar, y esa es la experiencia de la luz. Mira lo que dice Mateo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Ya de entrada, tenemos algo. Que el mundo está en tinieblas. Y nosotros, los creyentes, el Señor nos dice que somos. Recuerda que antes éramos tinieblas. Ahora somos ¿qué? Luz. Somos la luz del mundo. Y mira lo que dice. Como somos la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Naturalmente que esto tiene que ver con Apocalipsis, la nueva ciudad, ¿cierto? Que está en el monte de Dios, y esta ciudad que es la luz no se puede esconder cuando se pone en un monte, porque alumbra todo, ¿cierto? Bueno, de la misma manera nosotros, como somos la luz y somos la ciudad de Dios también, recuerden, el Señor primero muestra por revelación que hay una mujer, Eva. Esa mujer se va edificando y llega a una ciudad en Apocalipsis, ¿cierto que sí? Ok, entonces nosotros somos esa ciudad. Y somos una ciudad en luz. Pues no podemos esconder la luz. No podemos esconder la luz porque la luz está puesta para que alumbre ¿a dónde? En el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. La palabra almud es una caja o una vasija donde caben más o menos 9 litros. Más o menos una medida para 9 litros. Entonces nosotros no encendemos la lámpara, la luz, y la ponemos debajo del cajón, sino que ¿a dónde? Sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mire estos dos aspectos, hermano. Entonces tenemos que somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que iluminar hacia dos partes. Una, hacia el mundo porque está en tinieblas. Pero también mire la segunda parte que dice, la luz no se enciende y se pone debajo del cajón, sino que se pone ¿en dónde? En el candelero para que alumbre ¿a dónde? En la casa. Entonces la luz se debe conocer en adentro y afuera. Cuando nosotros iluminamos, que estamos dando a manifestar la vida de Cristo, es porque en el interior hay luz. Es porque en el interior hay fuego. Es porque en el interior hay lámparas ardiendo. Y cuando tú estás ardiendo, cuando tú estás encendido, los hermanos se dan cuenta. Y no solamente los hermanos. Vas al mundo y el mundo te va a dar cuenta que tú eres un hijo de la luz. Que tú eres un pueblo de la luz, hermano. Amén, hermanos. Ni se enciende una luz y se pone debajo del cajón o del almud, sino sobre el candelero
y alumbra a todos los que están en su casa. Por eso Pedro nos dice en 1 Pedro 3 que la mujer que tiene un marido incrédulo, sin una sola palabra, va a ganárselo por el testimonio de ella. ¿Qué es eso? Que está alumbrando en su casa. Y está llegando la luz a todos los de su casa. Primeramente, luego también en la casa de Dios, hermano. En la casa de Dios. En la casa de Dios. 16. Así como nos colocó ese ejemplo de la luz que está sentada sobre un monte e ilumina todo, así como nos colocó el ejemplo de la luz que no se mete de un cajón, sino en el candelero para que alumbre la casa, nos dice, así, o sea, de la misma manera, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y qué pasa cuando la luz alumbra delante de los hombres, la de Cristo? Nosotros no recibimos gloria. ¿Para qué es la luz? Para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿para qué es la luz? La luz es para glorificar al Padre. La luz es la vida manifiesta de Cristo en nosotros. Y esa luz, cuando se expone y cuando se conoce, ¿qué es lo que pasa? El Padre recibe honra, gloria y alabanza. ¿Y cómo se conoce la luz? Mire lo que dice el texto, por medio de las obras. O sea, por medio del vivir, por medio de la obediencia a la palabra, por medio de la sujeción a la palabra, por medio de vivir su palabra, ¿cierto? Entonces, lo que estamos buscando es ganancia para el Padre. Lo que estamos buscando es que el Padre sea glorificado en el Hijo a través del Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando los hombres ven las obras en luz. Amén, hermanos. Las obras en luz. Amén. Vamos a colocar unos ejemplos, vamos a mirar unos ejemplos. La luz, la experiencia de la luz en algunos hermanos en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Éxodo 34, versículo 29. La luz asentada sobre un monte alumbra a los de afuera. La luz encendida sobre el candelero alumbra a los de adentro, hermano. Éxodo 34. Vamos a ver lo que dice Éxodo 34. Vamos a hablar de Moisés. Cuando Moisés sube nuevamente al monte para que Dios le dé las dos piedras del testimonio. Y vamos a leer el versículo 29. Éxodo 34, 29, vea, miren lo que dice. Aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, las nuevas, las 10 palabras. Al descender del monte, miren lo que pasó. Vamos a ponerle cuidado al texto. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. ¿A qué es esto, hermano? Esto es lo que dice 1 Timoteo 4:15. 1 Timoteo 4:15 nos dice que nosotros debemos aprovechar el tiempo o redimirlo, que cuando nosotros redimimos ese tiempo en la presencia del Señor, dice el texto, va a ser manifiesto a todos. Entonces Moisés estaba en la presencia del Señor y no sabía que estaba radiando la luz. ¿Por qué era la luz? Porque había estado en su presencia. Porque había estado tocando al Dios de Israel. Y cuando lo tocamos, se ilumina nuestra vida, hermano. Cuando tocamos al Dios de Israel y estamos en su presencia, es notorio a los demás que hay luz. Es notorio a los demás que hemos estado con Dios, hermano. El estar con Dios produce la luz, manifiesta. Ya tenemos la luz dada. Ahora el mandamiento es manifieste la luz. Porque la luz no se puede esconder. Nosotros no podemos esconder la luz, hermano. Y si la escondemos, Dios es un Padre que nos irá a corregir por esconder su luz. Porque la luz no fue dada para esconderla. La luz fue dada precisamente para que se manifieste. Entonces Moisés estaba en la presencia del Señor 40 días, 40 noches. Y cuando viene, él no sabía que estaba brillando. Pero los demás se dieron cuenta. Uy,
Moisés está alumbrando, pero sabían que era por haber estado con él. Y así es la vida nuestra cotidiana como creyentes. Cuando estamos en su presencia, cuando estamos a sus pies, cuando lo estamos tocando, cuando estamos recibiendo de él, el fuego de la zarza empieza a arder en nosotros. Y entonces es notorio a los hermanos y al mundo de que efectivamente estamos en luz. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Cómo es de beneficioso para nosotros estar en su presencia y hablar con él? Se va a manifestar en luz, hermano. Y el versículo 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Pablo tiene una revelación de eso en 2 Corintios 3, cuando está hablando del ministerio de muerte y de condenación. Entonces, si vemos, hay luz en el exterior porque hay luz en el interior. ¿Y qué es la luz manifiesta? La transformación, la configuración. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Cada vez nos vamos configurando a la luz. En nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra obediencia al Señor, se manifiesta la luz. Se manifiesta que somos un pueblo de la luz, hermano. Ahora, ese es un punto. Miramos a Moisés resplandeciente. Veamos otro punto en el Nuevo Testamento, en Juan 5, y vamos a hablar del bautista, levita, el primo del Señor Jesucristo. Juan 5. Y mire lo que dice la escritura de Juan. Vamos a mirar este precioso pasaje de la escritura que el Espíritu Santo nos habla acerca de Juan. Juan 5, versículo 35, el bautista. Viene hablando Jesús acerca de los testigos que se requieren para que un testimonio sea verídico. Y llegamos al 35. Mira lo que dice. Él es Juan el Bautista. ¿Era qué? Era antorcha o lámpara, dice en el griego, que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo ¿en qué? En su luz. Entonces, ¿qué era el Bautista? Una lámpara. El Bautista era una luz. Y el Señor mismo está dando testimonio de que Juan era una antorcha que estaba alumbrando, no que estaba apagada. Porque ahorita vamos a mirar unas antorchas apagadas. Era una antorcha que estaba alumbrando y los judíos querían regocijarse un tiempo en esa luz que estaba emanando de Juan. Naturalmente, que siempre lo volvemos a decir, nosotros no tenemos luz propia. Nunca, ninguno de nosotros tendrá luz propia. Todo lo que tenemos, llámese como se llame. Si tienes entendimiento, si tienes ciencia, si tienes dones, si tienes milagros, si das con libertad, si presides con solicitud, sea lo que sea, todo te fue dado. Nada es tuyo, todo es de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero había una luz en Juan. ¿De quién era la luz? ¿Quién la provocó? Dios. Juan estaba encendido, hermano. Donde iba estaba encendido. ¿Y qué pasaba? La gente quería ir a esa luz. La gente quería tocar esa luz que emanaba de Juan. ¿Cierto? Qué precioso el Señor. Que el Señor nos ayude a hacer ¿qué? Los que están prendidos. En Apocalipsis, ¿recuerdan la iglesia la Odisea? En Maipú estuvimos hablando con los hermanos allá en Chile acerca de eso. Y hay una particularidad, que Dios iba a vomitar a la iglesia, porque no era ni fría ni hirviente. Es el texto griego, caliente, hirviente. Entonces nosotros somos el pueblo del fuego, el pueblo de la luz. Y Juan alumbró por un buen tiempo, hermano. Todo el tiempo que empezó su ministerio a manifestarse, alumbró. Nunca las tinieblas pudieron prevalecer contra Juan. Juan siempre resplandeció en medio de las tinieblas.
Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Las tentaciones, las pruebas, todo en esos momentos nosotros debemos dar a conocer la luz, hermano. Y Juan nunca dejó apagar la antorcha, siempre fue lámpara, hasta los días de su muerte. Pero él siempre alumbró y los judíos se dieron cuenta de esa luz, querían alumbrar. La luz se manifiesta en nosotros cuando nosotros seguimos al Señor. Cuando seguimos a Cristo se manifiesta la luz. Vamos a leer el texto que leímos ayer, Juan 8:12. Ayer leímos este texto. La luz se manifiesta cuando seguimos a la luz. Si sigues a la luz, vas a la luz. Nosotros una vez hicimos un ejercicio con los hermanos de la costa. Íbamos en una carretera y nos aseguramos de que no viniera nadie, ¿cierto? Entonces, por un momento hicimos el ejercicio y apagamos la luz toda de los carros. No sabíamos para dónde íbamos. Así son las personas que andan sin Cristo. No saben para dónde van. Préndalas, las prendimos otra vez. Ahora sí veíamos el camino para dónde íbamos, ¿cierto? Entonces lo dice la Escritura. Entonces dice la Escritura, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. No nosotros. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, nosotros manifestamos la luz cuando seguimos la luz. Si seguimos las tinieblas, ¿para dónde vamos? Pues para las tinieblas. Hermano, ¿y cómo seguimos las tinieblas? Primero, el mundo está en tinieblas. Si seguimos al mundo, si seguimos la corriente del mundo, vamos para las tinieblas. Hermano, como creyentes, si no estamos velando, podemos seguir las tinieblas. No es que hay una corriente en este mundo, corriente hace referencia al río, la corriente del río, y entonces el mundo tiene como una corriente que nos quiere arrastrar, nos quiere jalar, nos presenta cosas maravillosas a los ojos. Por ejemplo, ¿recuerdan la estatua de Nabucodonosor? ¿Recuerdan de qué era? De oro. Y así es el mundo, nos quiere presentar todo como de oro. Y si nosotros no estamos siguiendo al Señor, seguimos la corriente del mundo. Y la corriente del mundo lleva a tinieblas, hermano. Pero cuando seguimos al Señor, cuando nos volvemos sus discípulos, los discípulos del Señor, porque lastimosamente no todos los cristianos son discípulos. ¿Cómo así, hermano? Sí. Los discípulos son los que están a los pies de su maestro. Hay mucho creyente que no es discípulo, porque no sigue a su Señor. Prefiere seguir la Champions League. Son discípulos de la Champions League. ¿Sí me entiendes? Son discípulos de la novela de las 9. No son discípulos del Señor. ¿Creyentes? Sí, pero no son discípulos del Señor. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulos, hermano. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mira lo que dice la Escritura a manera de figura en el Antiguo Testamento siguiendo la luz. Éxodo 13, versículo 21. Éxodo 13, versículo 21. Éxodo 13, versículo 21. Aquí Israel sale de Egipto, ¿cierto? Y entonces, mire lo que dice el versículo 21. El que sigue a Jesús verá la vida, verá la luz. Y Yahvé iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. ¿Pero qué más dice? Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, ¿qué? El camino. El que me sigue andará en luz. Así como Israel de noche no tenía luz. Recuerde que nosotros no tenemos luz. La luz era Dios, la luz es Cristo. Entonces Dios ilumina en medio del desierto a Israel. Y entonces, ¿qué hace Israel? ¿Para dónde tiene que seguir? Para donde siga la luz. Para donde seguía el fuego de la luz, ahí seguía Israel. De día los cubría para que el sol no les dañare. Pero de noche era la luz y alumbraba el camino
por donde tenía que seguir. Como lo que dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más hace? Alumbra mi camino. Pero hay que seguir la corriente de la luz. Entonces la luz se manifiesta cuando se sigue. Y esa es la responsabilidad de los creyentes, de nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Seguir la luz para manifestar la luz. Y la luz es nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Bueno, recuerda que la reunión pasada vimos una figura y alegoría en Génesis 1 hablando de la tierra como figura del hombre que estaba en tinieblas y vacío sin Cristo hasta que llegó la luz. Bueno, vamos a tomar Génesis nuevamente para una figura. 1:14. Vamos a mirar. Lo vamos a leer para que cada vez nosotros en nuestro espíritu entendamos: nada proviene de nosotros, pero también tenemos un mandamiento: andad como hijos de luz. Hemos hablado de lo mismo en estos días, hermano. Que el Señor pueda santificar su palabra, hermano. Génesis 1, vamos a ver el versículo 14. Y en el capítulo 14, el versículo 14 es el cuarto día. Y en el cuarto día llegamos a las lumbreras. Lumbrera mayor, lumbrera menor. Aquí también hay una preciosa figura. Y dijo luego Dios, ¿qué dijo Dios? Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales o para señales. Y la Biblia textual dice, y para las estaciones, para días y para años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor que señorea en el día y la lumbrera menor para señorear en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. ¿Y qué vio Dios? Que era bueno. Vamos a mirar acá otro aspecto. Vamos a mirar la lumbrera mayor, la lumbrera menor. La lumbrera mayor, todos sabemos que es el sol. Y por la misma escritura, podemos nosotros aplicar el sol ¿a quién? Cristo. Porque lo dice, y saldrá el sol de justicia en nuestros corazones. ¿Que es quién? El Señor. Y recuerde que la luz no sale de una vez. Aquí cuando la prendemos sí, pero el sol va gradualmente saliendo. Va en aumento, ¿cierto? Ok, hasta que nos parezcamos al Señor. Entonces, tenemos al sol como la figura de Cristo, que tiene luz propia. Amén. Tenemos la lumbrera menor como figura de la iglesia, porque la lumbrera menor no tiene luz propia. La luz propia es la del sol. Entonces, ¿qué hace la luna para alumbrar? Refleja la luz del sol. La luna no tiene luz. La luna no tiene luz, la luz la tiene el sol. Nosotros no tenemos luz, la luz la tiene Cristo. Pero debemos alumbrar la luz de Cristo, el sol de justicia, ¿cierto? Pero también está puesta para dos cosas, hermano. Preste atención. Están puestas con dos propósitos, las dos lumbreras. La lumbrera menor, versículo 16, tiene un propósito. Y va a señorearse ¿de qué? Del día. Señorearse significa gobernar o regir. La lumbrera menor tiene otro propósito. ¿Cuál? Señorearse o gobernar ¿de qué? De la noche. El primer aspecto. Entonces, Cristo es el sol, la lumbrera mayor, y ella, la lumbrera mayor que es Cristo, va a gobernar ¿sobre qué? El día. Lo dice el texto, ¿cierto? ¿Quién es el día? Nosotros. Somos hijos de la luz y del día. Recuerda que lo leímos ayer en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:5. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo? Gobernando en la luz, señoreándose en nosotros, reinando en nosotros. Ojalá le abramos espacio para que Cristo reine. Entonces, cuando Cristo reina, cuando Cristo gobierna en nuestros corazones y en nuestra mente, ¿qué hace?
alumbra. ¿En dónde? Pues ahora recuerde que la lumbrera menor fue puesta para gobernar ¿en dónde? En la noche. ¿Cómo está el mundo? De noche, en tinieblas. Y es ahí donde tenemos que gobernar nosotros. ¿Recuerda Adán? Adán lo crearon para que gobernara ¿sobre qué? Sobre los cielos, sobre la tierra y sobre el mar. O sea, cielo, tierra y debajo del mar. Ahí es donde tenía que gobernar el hombre, ¿cierto? Entonces nosotros estamos en este mundo de tiniebla y las tinieblas no prevalecieron contra nosotros. Acá estamos en la luz. Y nosotros tenemos una lucha constante con las tinieblas, manifestadas en el diablo, manifestadas en el mundo y en las muchas cucarachas que todavía tenemos en la mente, que Dios tiene que ir limpiando y alumbrando. ¿Sí me entiendes? Entonces tenemos una lucha. Y el Señor nos dijo en Juan 1:4, pero las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya, ¿cierto? Porque el Señor nos reveló en Mateo 16 que el Hades se levantaría en contra de la edificación de la casa de Dios, de la iglesia. Pero gloria al Señor porque dice, no prevalecieron. Amén. Pero también hay algo más. Para que se enseñorearse en el día, las dos grandes lumbreras, versos 16, la lumbrera mayor para que se señorease en el día y la lumbrera menor para que se señorease en la noche, hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos, ¿para qué? Para alumbrar sobre la tierra. El otro mandamiento, iluminar. Hemos estado en esto desde ayer, hermano. Necesitamos urgentemente iluminar. No lo producimos nosotros, lo produce el Señor. Hay que seguir la luz. Hay que estar en la luz para que espontáneamente la luz encuentre salida, porque hay que abrirle salida a la luz. El hermano Ni tiene un libro bien interesante que se llama El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Esa es una buena manera de que la luz encuentre salida, porque si no la luz va a estar ¿a dónde? Ahí, contenida en nosotros, sin verse, sin darse a conocer, hermanos. Entonces, ¿para qué alumbrar sobre la tierra? Amén. Qué precioso el Señor. Ahora, miremos en el Nuevo Testamento que Pablo habla de lo mismo, porque lo que el Nuevo Testamento es una revelación del Antiguo Testamento. Filipenses 2. ¿Qué es lo que dice Filipenses 2? Filipenses 2, versículo 13, el contexto del capítulo 2 es que el Señor nos viene diciendo por Pablo de que nosotros debemos tener un mismo sentir que hubo en Cristo, el de humildad, que existía en forma de Dios y no consideró eso como para aferrarse, sino que se hizo forma de siervo. Entonces, hasta que llega el versículo 14, 2:14, Filipenses 2, versículo 14. Filipenses 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones. Así vive el pueblo de la luz. ¿Cómo? Todo sin murmuraciones. Y sobre todo el texto, en alguna otra parte, no recuerdo si es en Romanos, nos dice que debemos hospedar, pero sin murmurar. Muchas veces hospedamos a los hermanos, no lo digo por nosotros, muchas veces hospedamos a los hermanos y entonces sí, hospedamos al hermano, pero no se imagina que me acabó con todo el agua que tenía en la nevera, hermano. ¿Cierto? Hospedar sin murmurar. Bueno, eso lo dice otro texto. Aquí dice, haced todo. ¿Y todo es? Todo. Así vive el pueblo de la luz. Haced todo sin murmuraciones. ¿Y qué más? Y contiendas. ¿Para qué? Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. O sea que nosotros estamos en una generación que no tiene arreglo. Maligna y perversa. Entonces, al nosotros conducirnos así en la casa de Dios, en este caso sin murmuraciones y sin contienda, estamos conduciéndonos como hijos de la luz. Porque el mundo no sabe qué es eso. El mundo hace todo en contienda y en murmuración, y los hijos de la luz deberían expresar lo contrario, como sencillos hijos de Dios, irreprensibles. Y mire lo que dice,
en medio del cual, ¿qué? Resplandecéis como, ¿qué dice? Luminares en el mundo. La palabra griega significa lumbrera. La Reina Valera 1995 y el Nuevo Testamento de Pablo Besson dice lumbreras. Entonces, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Aparte de hacer todo sin murmuraciones y contienda, mire cómo nos dice también, lo sigue diciendo el verso 16. Asidos. La Biblia Bover Cantera dice exhibiendo, o también dice extendiendo la palabra de vida. Entonces, cuando nosotros nos estamos aferrando a la palabra de vida y la estamos entendiendo, extendiendo, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando a conocer la luz como lumbrera en el mundo que está en tinieblas. Recuerde, la luz no nos viene cuando prendemos el switch. Nosotros estamos conectados a la luz. El bombillo está conectado a la luz. Nosotros estamos en Cristo. Pero recuerda que debemos dar paso a la luz. No debemos ocultarla. Porque una ciudad sentada en un monte no se puede esconder. Todo el mundo la va a ver. Y la ciudad y la lámpara puesta sobre la mesa en el candelero, pues alumbrar a los de la casa, hermano. ¿Amén? Asidos, entonces también ¿cómo más la extendemos? Asidos de la palabra de vida, extendiendo la palabra de vida que es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Vamos a terminar con unos aspectos. Hay un galardón por vivir en la luz. Hay una recompensa por vivir en la luz. Nosotros deberíamos hacerlo por amor a su nombre. Mas, sin embargo, Él es bueno y nos va a galardonar si vivimos de acuerdo a la vida de la luz que está en nosotros. Vamos a Daniel 12. Ya terminando las visiones de Daniel. Daniel 12, versículo 3. Y hablando en el contexto de la resurrección. Vivir en la luz. Vivir en la luz. Daniel 12, versículo 3. Daniel 12, versículo 3 dice, los entendidos. ¿Cuáles son los entendidos? Voy a leer un texto rápido para entender qué es entendidos. Efesios 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pues vamos a Daniel 12:3. Los entendidos, los que conocieron la voluntad de su Señor, los que estuvieron en el secreto de su Señor, los que estuvieron en la luz de su Señor, los que estuvieron a los pies de su Señor, los que vivieron por su Señor, los entendidos en la resurrección, ¿qué dice? Resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¡Qué precioso! No solamente resplandecerán, sino que el Espíritu por dentro nos dice ¿cómo? Como el resplandor del firmamento. Aleluya. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, ese alumbramiento en la eternidad, después de la resurrección, es producto del alumbramiento en la tierra. ¿Entendemos? El alumbramiento en la eternidad es producto de cómo alumbramos en la tierra. Por ejemplo, si nosotros morimos por Cristo, cuando estamos hablando de morir literalmente, es porque hemos vivido por Él. ¿Entendemos? Cuando nosotros morimos por Cristo es porque hemos vivido por Él. Una persona que no haya vivido por Cristo no va a morir por Él. No, es que el Señor en ese momento me fortalecerá. El Señor toma de lo que hizo en ti. El Señor no es ningún mago. Él toma de lo que ha forjado en ti. Y si ha forjado la paciencia,
que es la vida de Cristo, y si has dejado que la paciencia y la vida de Cristo viva en ti, pues en ese momento el Señor tomará de lo que ha hecho en ti, y es la vida de Cristo, y tendrás paciencia y soportarás, ¿cierto? Lo que venga. Pero si no has vivido por Él, no mueres por Él. Yo recuerdo que en el campamento, no recuerdo en qué campamento, si era el de Buga, nuestro hermano Tis nos hablaba y nos decía que cuando en la resurrección viésemos la corona en cada uno de los creyentes, con ver la corona ya nosotros sabíamos cómo fue la vida de ese hermano en la tierra. La vida cristiana, siempre lo he dicho, hermano, es una de las cosas más serias que nosotros tenemos, porque tiene consecuencias de carácter eterno. Todo lo que tú hagas es de carácter temporal en la tierra, pero el ser cristiano tiene consecuencias de carácter eterno, hermano. Y el mismo texto lo dice Mateo 13, hablando de lo mismo. Mateo 13, versículo 43, viene hablando de la parábola de la cizaña y el trigo, la explicación de la parábola. Mire lo que dice, Mateo 13, 43. Entonces los justos, ¿qué? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿cierto? Entonces, el resplandor en la eternidad es un producto del resplandor que se obtuvo en la tierra, que se manifestó cuando vivíamos como cristianos en la tierra. También, ¿cómo lo sabemos? Pues terminemos con la parábola de las 10 vírgenes y vamos a mirar un aspecto. 25, solamente vamos a leer un texto. ...25... versículo 8. Entonces, ustedes recuerdan que la parábola de las vírgenes hace referencia a la resurrección. Entonces, aquí el Señor nos muestra un aspecto del cristianismo, porque el Señor sabe con quién está tratando, y nos dicen que entre las vírgenes, que es la iglesia, van a haber vírgenes sensatas y vírgenes insensatas, ¿cierto? Entonces va a pasar algo cuando resuciten las vírgenes. Unas van a alumbrar mucho, otras van a alumbrar poco. Entonces en la resurrección se va a ver unos con mayor gloria, con mayor resplandor, con mayor refulgencia, fulguración, porque vivieron en la luz, hermano. Eso no es gratis. Gratis en el sentido de que vivieron fue en Cristo, hermano. Entonces van a ver otras vírgenes, van a alumbrar, pero su luz va a ser así, tenue. Y esto es bien serio, hermanos. 25:8 dice: las insensatas dijeron a las prudentes, ¿qué le dijeron? Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué? O sea, estaban encendidas, pero ¿cómo estaban? Estaban que se apagaban. ¿Qué estamos diciendo? Lo que dice Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los rectos alumbrarán como el sol en el reino de su Padre. Entonces, en la resurrección, lastimosamente, van a haber muchos hermanos que van a alumbrar con mayor gloria y otros hermanos con menor gloria, tanto que pareciera que se fueran a apagar. Danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Y termina el texto diciéndole: ustedes tienen que ir a los compradores de aceite para la lámpara, para que ilumine. Entonces, el mandamiento del Señor a la iglesia, a todos nosotros, y la exhortación es que somos el pueblo de la luz. Había un holocausto, había un fuego en el Antiguo Testamento que no podía dejarse apagar, constantemente encendido día y noche. Nosotros ahora somos responsables de eso. Todo lo hace Dios efectivamente, pero en Daniel nos da un secreto para algo: desde que dispusiste tu corazón. Desde ese mismo momento dice la Escritura que Gabriel había sido enviado. Entonces,
hay que tener una disposición para la luz, para alumbrar. Somos responsables ante nuestro Señor para dar a conocer la luz, hermano. Somos el pueblo de la luz y Dios nos ha hablado claramente y por figuras en la palabra para darnos a conocer un poco más el tema de la luz. No podemos decirlo todo, efectivamente, nunca lo diremos todo, pero sí algunos aspectos que pueden ayudarnos a nosotros para poder vivir nuestra vida cristiana. La luz dada y la luz manifestada. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Le agradecemos al Señor y también a nuestros hermanos que tuvieron a bien invitarnos a poder estar juntos, hermano. Que el Señor sea entrelazando nuestra comunión alrededor de su Hijo Jesucristo, hermano. Amén. Vamos a agradecerle al Señor, hermano. Vamos a orar al Señor. Que sea socorriéndonos y sea fructificando su palabra en medio de nosotros. Recuerde que Pablo regó, Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios, hermano. Que Dios pueda hacer crecer su vida y su palabra en nosotros.